Hoy tenemos el gusto de saludar a María Camila Arias. María Camila es investigadora de Colombia Diversa, organización que participó en la elaboración del informe El riesgo de defender y liderar sobre violaciones de derechos humanos a las personas defensoras en Colombia. María Camila, es un gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación. Vale, gracias a ti, pues ustedes por invitarnos, por abrir estos espacios que en verdad muchas veces no son tan fáciles de abrir. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Antes de entrar en materia, quisiera comentar que este informe señala que existen y persisten una multiplicidad de violaciones a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Como nos lo comentaba la semana pasada Andrea Becerra, coordinadora del informe desde la CCJ, ella señalaba que en el caso particular de las personas LGTB y en el caso también particular de las mujeres, las amenazas, cuando las hay, provienen con una marca de discriminación. Quiero comenzar haciéndote una pregunta muy amplia, María Camila, sobre cuál es la situación de derechos humanos de las personas LGTB en el país. ¿En general o defensores? Ok, complejo. Digamos que, bueno, a lo largo, digamos, gracias a, bueno, ha habido ciertos avances legales que han permitido como la defensa de ciertos derechos. Por ejemplo, tenemos matrimonio igualitario, tenemos cubierto seguridad social, pues todo el tema de seguridad social para cónyuge o compañero permanente, tenemos adopción, tenemos temas de salud trans, de nombre identitario en personas trans, tenemos también avances de personas intersex. Lo que pasa, o pues lo que suele pasar en general, es que si bien se dan estos avances legales, en la realidad se presentan grandes barreras administrativas o de discriminación que no permiten la materialización de estos derechos. Y eso ha generado como grandes retos. Entonces el primer reto en general es sobre violencia y es nos siguen matando y nos siguen matando por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género o expresión de género. Em, digamos que digamos, las tasas de amenaza, nosotros vamos a lanzar un informe un poco más detallado de la situación de derechos humanos en el 2019, pero digamos que las amenazas persisten, violencia policial persiste, homicidios persisten, incluso a pesar de la pandemia, las mujeres trans siguen siendo víctimas de violencia policial. Entonces, por ese lado tenemos como que los datos de violencia persisten e incluso aumentan. Tenemos en el aspecto, no sé, de educación de menores y jóvenes LGBT, que sigue habiendo acoso, sigue habiendo bullying. Entonces, digamos, a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional ya tiene unas obligaciones en cabeza de, y los colegios también tienen obligaciones para garantizar espacios libres de discriminación, pues esto persiste, nos siguen llegando casos de discriminación en el colegio, discriminación por ser LGBT. Tenemos que en la familia sigue habiendo problemas para registrar matrimonios ante notario, se sigue presentando barreras, se les presenta barreras que a personas eh, heterosexuales no se les presenta, y también, por ejemplo, en la adopción de niños, de parejas del mismo sexo, también persisten muchas barreras que muchas veces también terminan afectando los derechos de los niños, porque los niños, por ejemplo, no se puede hacer la filiación de ambos padres, y entonces el niño se queda sin un padre. Y pues para temas, no sé, de seguridad social u otros derechos o materialización de otros derechos, pues ahí empiezan a crearse las barreras. También tenemos que en temas de nombre identitario para personas trans, em, los costos elevados, o sea, los costos que implican ese cambio de documentos del componente del nombre y componente sexo son muy altos, cuestan como 400.000 pesos, y por ejemplo las personas trans que viven en una precariedad económica y en una situación de vulnerabilidad muy grande, pues no pueden acceder a eso. Por lo tanto tampoco pueden acceder a un empleo formal porque no cuentan con los documentos digamos, que estén armonizados con su expresión de género, y pues ahí empiezan las barreras. Entonces, digamos que el panorama es complejo en temas de defensores. Digamos que desde hace 3 años para acá se ha venido agudizando
pues el tema del conflicto y los grupos armados en general en Colombia, y esto también pues ha permeado a las personas LGBT en los distintos departamentos, y lo que ocurre como a grandes rasgos es que las personas han tenido que, digamos, disminuir sus liderazgos como una forma de sobrevivencia porque, digamos, a falta como de esta seguridad o esta garantía, ser LGBT, o sea, expresarse, tener una expresión de género no normativa, los pone en riesgo. Entonces, digamos, como que sus liderazgos se han tenido que limitar bastante, la gente tiene miedo, y algo que ha ocurrido en la pandemia en ciertas zonas como Tumaco es que han estado amenazando sistemáticamente y atacando sistemáticamente a personas LGBT que hacen parte de una organización de allá. Entonces la gente tiene mucho miedo, como que igual viven con miedo, y es un miedo como por dos grandes razones, que es como por ejercer un liderazgo en Colombia, que eso le pasa pues a todos los que ejercen un liderazgo en Colombia, y también por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa. Entonces tienen como que cuidar de esos dos lados, y entre más visible tú seas, más visible también va a ser tu orientación sexual o identidad de género, entonces en más peligro vas a estar de recibir un ataque por prejuicio. Entonces creo que eso es más o menos el panorama a grandes rasgos. María Camila, y ahora entrando pues en materia del informe, en el apartado que ustedes elaboraron se señala, y si toca con comillas, las agresiones contra personas LGTB, defensoras de derechos humanos, expresan un tipo de violencia con unos propósitos específicos. Yo quiero que antes de entrar a hablar de ese tipo de violencia, si nos puedes tú comentar qué propósitos hay detrás de estas agresiones. Ok, bueno, aquí como que me tocaría, digamos que lo que Colombia Diversa ha teorizado, o bueno, una persona, María Mercedes, ha teorizado sobre algo que se llama la violencia por prejuicio, y María Mercedes hace parte de Colombia Diversa, y Colombia Diversa pues ha cogido como este prisma para analizar la violencia en contra de personas LGBT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La violencia por prejuicio suele darse como en dos aspectos. Bueno, la violencia por prejuicio es como una violencia que se ejerce a los cuerpos precisamente por lo que son, y que busca castigar estas identidades que se salen como de la norma. Esta violencia por prejuicio no solo puede ejercerse hacia personas LGBT, sino también puede ser un prejuicio hacia la clase, un prejuicio hacia la discapacidad, un prejuicio hacia la raza. Son como todos estos prejuicios que nos llevan a ejercer algún tipo de violencia que busca o jerarquizar a la persona o excluirla. Entonces, digamos, la violencia por prejuicio tiene estos dos grandes propósitos: o jerarquizarme, y es recordarme el lugar en donde yo debo estar. Esta violencia suele pasar mucho en mujeres, y es, por ejemplo, las mujeres tienen que estar en el espacio privado cuidando de la casa, y cuando ejercen liderazgos, pues empiezan a adquirir espacios en públicos, y parte como de esta violencia hacia la mujer es que busca castigar que se salga de estos espacios privados y que esté ocupando espacios públicos. Entonces ahí la violencia es jerarquizante porque te recuerda que tú como mujer tienes que volver a unos espacios privados, tú no puedes ocupar ciertos espacios. Ese es un tipo de violencia. Y la violencia excluyente es como decirte como, es que ni siquiera vale la pena jerarquizarte, sino que tenemos que excluirte también por salirte de la norma. Entonces, digamos que eh, los ataques contra personas LGBT sean como en esos, o sea, como la violencia busca eso. Por un lado, como jerarquizar, o sea, recordar que tú, o sea, como primero recordar como que en teoría tu identidad de género, tu orientación sexual no debería existir, y en ese sentido se castiga, entonces te permiten vivir si te sometes a unas normas de comportamiento, que como que borren un poco esta orientación sexual, esta identidad de género no normativa. Entonces por un lado te jerarquizan, o por otro lado te excluyen, que es cuando ocurren, digamos, los homicidios. Y digamos que las marcas de esta violencia por prejuicio excluyente es que cuando sea un homicidio de hombres gays, por ejemplo, tú encuentras los cuerpos en posiciones como un poco más sexualizadas, con los pantalones abajo, con rasgos de violencia sexual. Entonces, esos son como los fines. Pero nosotros, de hecho, en el capítulo hicimos como dos arquetipos grandes como para diferenciar este tipo de violencia, y es
eh, para decir que no toda violencia que se ejerce contra las personas LGBT tiene como un mensaje o como un tema simbólico. Entonces nosotros tenemos la violencia por prejuicio instrumental, que no necesariamente el agresor debe sentir como cierta odio, digamos, o cierto prejuicio hacia las personas LGBT para atacarte, pero lo que hacen es utilizar estas características, la orientación sexual o la identidad de género, como estrategias para el ataque. Entonces, por ejemplo, este tipo de violencia instrumental se manifiesta en que a las mujeres trans, trabajadoras sexuales, defensoras de derechos humanos, para atacarlas van a las zonas de trabajo sexual, se hacen pasar como un cliente. A los hombres gays, por ejemplo, los atacan en sus viviendas. Entonces, por ejemplo, los agresores pueden utilizar aplicaciones como Grindr para acceder a las víctimas, entran a la casa y lo terminan matando. Entonces, la instrumental es como utilizar estas características, digamos, la orientación sexual o la identidad de género como estrategias para atacarlas, como buscar estas vulnerabilidades y utilizar eso como estrategia. Esa es una forma. Y la otra es la instrumental, pucha, te debo el nombre de la otra ahorita, pero la otra es precisamente lo que te mencionaba, como que sí tiene un alto contenido simbólico porque lo que busca es querer jerarquizar o excluirte y mandar un mensaje a todas las personas que se asocien tanto con tu orientación sexual o tu identidad de género. Entonces, los ataques contra líderes LGBT no solo como el ataque contra la persona, sino lo que implica es que las personas que se identifiquen con su liderazgo, con los derechos que defendían o con su orientación sexual o identidad de género se van a como a aislar porque van a sentir que esto es un mensaje también para ellos, de decirles como ustedes no deben existir y si existen tienen que ser jerarquizados, se les tiene que recordar que ustedes son menores, que no valen tanto como. Entonces, más o menos eso es como lo planteamos en el informe. María Camila, ahora quiero preguntarte por los patrones en las agresiones contra las personas LGBT, es decir, defensoras. ¿Cuáles son las agresiones más comunes en estos casos? Bueno, las agresiones más comunes que siempre resaltan amenazas. Pero estas amenazas, digamos que la técnica en cómo se emplea la amenaza, que es lo clave, digamos que va a ser el diferencial, es que estas amenazas suelen contener como un lenguaje prejuicioso, humillante, suelen asociar a las personas LGBT con grupos poblacionales a los cuales también recaen estereotipos negativos, suelen contener mensajes estigmatizantes o que apelan a limpieza social. Entonces, por ejemplo, las amenazas son, deje de estar defendiendo derechos, marica, hijo de puta, vamos a matar a todas las putas, así. Eh, entonces ahí está, ahí, yo creo que eso es lo importante, como más allá de la amenaza por la amenaza, lo importante es ver como el contenido de esa amenaza, que suele ser un contenido súper violento y muy particular, como que a un hombre heterosexual que ejerce un liderazgo no lo van a amenazar de esa manera. O por ejemplo, ¿qué más escriben? A veces cuando las personas ejercen liderazgos que no son liderazgos LGBT, sino de tierras, lo que hacen es utilizar la orientación sexual o identidad de género para persuadirlos. Entonces, como, marica, hijo de puta, yo sé que usted tiene SIDA, le vamos a contar a toda su familia que usted es un sidoso, o incluso se pueden conseguir también como los contactos de la familia y hostigan a la familia. Todo eso para persuadirlos de ese liderazgo. Entonces ahí es cuando hay una instrumentalización de la orientación sexual o la identidad de género para atacar, porque no lo están atacando por defender derechos LGBT, sino tierras, solo que es muy fácil persuadirlo por tener una orientación sexual o identidad de género no normativa. Luego de las amenazas, yo creo que está como el acoso y el hostigamiento, es bastante frecuente y es como bastante constante. Em, y lo que suele suceder ahí es como que, eh, eh, como que los persigue, como, no sé cómo explicarlo, pero, em, por ejemplo, si los están acosando el grupo armado que, es en que vive con ellos, por ejemplo, que están en el mismo barrio, entonces los esperan a la entrada,
le siguen mandando mensajes, lo siguen atacando, lo siguen pidiendo plata o lo siguen buscando. Entonces las personas evitan, por ejemplo, salir, entonces les toca encerrarse en sus casas o terminan mudándose, que eso también termina siendo como un desplazamiento forzado intraurbano, pero es como un acoso diario, 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 que puede llevar incluso a que luego seas atacada, como que si los coges en un mal momento, luego te van a atacar. También están los homicidios, que como te decía, como las particularidades de estos homicidios es que, por ejemplo, lo que te decía, a los hombres gays los atacan en sus viviendas, a las mujeres trans trabajadoras sexuales las suelen atacar en las zonas de trabajo sexual, a las mujeres lesbianas las suelen atacar cuando están con su pareja en la calle. Y lo que suele suceder con estos homicidios es, por ejemplo, ataques en las zonas del cuerpo esenciales para la expresión de género. Entonces, por ejemplo, las mujeres trans las golpean en las siliconas, en los senos, se las estallan, o en los glúteos, si tienen como implantes, también se los estallan. Hay rastros de violencia sexual. También lo que te digo, los cuerpos se encuentran en posiciones como súper sexualizadas y con los pantalones abajo. Por ejemplo, si es una mujer trans que aún no se ha hecho las operaciones, entonces sueles encontrar los pantalones, como que todo eso con un lenguaje como, ah, pero es un hombre. Eso también suele suceder cuando encuentran el cuerpo. Hombre vestido de mujer. Entonces eso también sigue reforzando como esta violencia. ¿Qué más? Creo que a grandes rasgos sería eso. María Camila, y una última pregunta que te quiero hacer es acerca de en qué territorios, en qué regiones, departamentos ocurren o han ocurrido con mayor frecuencia este tipo de agresiones que tú has comentado, ¿De defensores? de defensores, exacto. Ok, bueno, yo creo que primero es importante aclarar que hay un gran subregistro de por sí de agresiones a personas LGBT y hay un gran subregistro porque es muy difícil, eh, digamos, no todo el mundo va a expresar su orientación sexual o su identidad de género de forma libre. Entonces, comenzando por ahí hay un subregistro porque puede que estén matando a más personas LGBT y nosotros no lo sepamos porque simplemente esa persona era muy discreta y nadie en su familia sabía o ninguno de sus amigos sabían. Entonces ahí empieza como un gran subregistro en general. Y con defensores y defensoras ocurre lo mismo. Pero yo creo que las zonas donde más se ha reportado es, dame un segundo, ya te digo, donde nosotros reportamos, es Antioquia en su gran mayoría. Dame un momentico, discúlpame. Bueno, nosotros acá tenemos registrado, sí, Antioquia, luego tenemos eh, el Cauca, Bogotá y Valle del Cauca. Digamos que esas son las zonas donde más se presenta. Y también últimamente ha habido muchos ataques en Tumaco, pero en su más gran, o sea, como lo que digamos nos registra el sistema desde 2018 hasta abril de 2020 es que el mayor número de ataques ocurrió en el departamento del Cauca, seguido de Bogotá y de Valle del Cauca. Aunque también hemos identificado agresiones en Antioquia, en Bolívar, en Caquetá, en Cesar, en Córdoba, en Cundinamarca, en Magdalena, en Nariño, en Norte de Santander y Santander. Pero lo que te digo, específicamente en esas tres regiones, Cauca, Bogotá y Valle del Cauca. Ya ahora sí una última pregunta para Camila relacionada con esta, digamos, geografía de agresiones. Eh, claro, hay un gran subregistro por lo que tú comentas. Es posible identificar en los registros que se logran hacer quiénes están detrás de este tipo de agresiones. Complejo. Yo creo que o sea, esta es una apuesta también que se tiene con las mujeres. Digamos que parte de la apuesta grande de Cisma Mujer es el desmonte del paramilitarismo. Digamos que la idea de identificarlo, o sea, como esta idea de buscar patrones en las agresiones también va atada a quiénes son los agresores. Y eso, más allá de identificar los agresores por identificarlos,
Digamos que una apuesta de Sisma, por ejemplo, es el desmonte del paramilitarismo, porque tienen una hipótesis, pues, que el paramilitarismo nunca se fue, sino que, pues, se ha manifestado de otras maneras, persiste y pueden llegar a ser los principales agresores. Digamos que lo que nosotros hemos notado es que sí, o sea, digamos, cuando se trata de amenazas, son grupos paramilitares o asociados al paramilitarismo, pero cuando se trata de homicidios, por ejemplo, eso ya no es tan claro. Em, y lo que te digo, digamos, la investigación de crímenes de personas LGBT o de defensores LGBT suele ser muy precaria. Entonces la información que nosotros terminamos obteniendo es muy poca. Em, pero entonces a veces como que se vuelve muy difícil tratar de rastrear muy bien el caso porque o la persona no le comentaba nada a nadie, porque digamos también lo que sucede con los liderazgos es que por temas de seguridad prefieren como cerrarse y no le cuentan a nadie lo que están haciendo. Pero entonces eso lo que permite es que cuando se esté haciendo la investigación, pues nadie sepa bien como en qué andaba, qué fue lo que pasó, qué fue lo... Entonces eso como que es una gran barrera. Em, pero sí, yo creo que gran parte de los ataques son como grupos paramilitares o asociados al paramilitarismo, aunque también hay otros principales agresores que son los clientes o personas conocidas. Eso también suele pasar. Digamos que el tema de la discriminación o el prejuicio a la orientación sexual o la identidad de género lleva a que si, por ejemplo, un líder LGBT alcanza un cargo en la alcaldía local, por ejemplo, y su compañero no le gusta eso o a su compañera no le gusta ese compañero va a ser pues, el agresor de esa persona. Entonces también hemos tenido casos donde el compañero de trabajo en realidad es el que la tiene panfleteada o lo tiene panfleteado, todo este tema por el prejuicio. Pero sí, lo que te digo en amenazas, sí, grupos paramilitares asociados al paramilitarismo, en homicidios, yo lo que te digo puede ser el cliente, un amigo conocido, eso. María Camila, pues muchas gracias por tu tiempo y pues por presentarnos a grandes rasgos este preocupante panorama de personas LGTB, pues defensoras de derechos humanos. No, muchas gracias a ti por la invitación.